Hola, quiero hablar sobre mi tema brevemente. Mi tema es sobre Antoni Gaudí y Antoni Gaudí es un arquitecto muy importante de Barcelona y él construyó la Sagrada Familia en Barcelona y muchos y otros lugares también, pero hoy quiero hablar la Sagrada Familia mucho y um, um, muchos hechos de Antoni Gaudí. Um, Primero quiero hablar sobre mi experiencia y razones personales para viajar a otros países. Pienso que pienso que pienso que los países diferentes son muy educativos y um, según según un artículo, los 11 beneficios psicológicos de viajar. El artículo dijo que hay muchas razones para viajar a otros países y algunos incluyen reduce el estrés y la ansiedad y nos olvidamos de disfrutar del presente y de los pequeños placeres de la vida. Y es importante que personas disfruten su vida y viajen a otros países y personas necesitan enfocar en el presente. Y también la cultura en otros países abre el mente y amplía los horizontes y porque en otros países hay nueva cultura y podemos descubrir personas y costumbres nuevas. Y también puede aumentar las habilidades comunicativas y sociales y porque hay mucha gente nueva y muchos lugares nuevos y es es una oportunidad muy beneficio, pienso que. Y es muy apasionante que muchos estudiantes puedan ir a España como yo, porque voy a España en agosto de este otoño y estudiantes y otras personas como yo se sentirán contentos cuando vayan a otros países. Y estoy muy entusiasmada para visitar países diferentes como España y como Barcelona y Madrid y um, es una es una buena oportunidad para mí. Y ahora quiero hablar sobre Antoni Gaudí. Y Antoni Gaudí es un arquitecto muy famoso en Barcelona. Y Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1860 y trabajaba cuando un niño con su padre y trabajaba con la habilidad de espacio y el volumen porque él le gusta espacio y mucho de arquitectura cuando era niño también. Y en 1870 él mudó a Barcelona para escuela de arquitectura y trabajaba para que recibir dinero para sus estudios y su comida y otras cosas cuando él iba a Barcelona. Y no le gustaba
no le gustaban sus clases porque él le gustaba clases de climas sociales y políticos porque él pensó que las clases de políticas y climas ayudó con la arquitectura más de sus clases de su escuela. Y en 1878 él recibió su título de arquitectura y Antoni construyaba mucho en Barcelona y tenía mucha fama debido a su papel en la arquitectura de Barcelona. Él construyó muchos lugares como Casa Vicens en la Villa El Capricho y el Parque Güell. Y en el Parque Güell tiene una ciudad jardín y fue concebido para ser residencia de 60 familias de clase media alta. Y también el parque tiene puertas de entrada, un mercado, una plaza principal y carreteras y mucho más. Y desafortunadamente murió en 10 de junio de 1926 por un tranvía. Y mucha gente tenía pena después de que Antoni muriera en junio, porque él fue muy famoso. Y ahora quiero hablar sobre la Sagrada Familia, un edificio, una basílica muy importante y esta basílica fue construida en 1882 y esta obra es muy famosa porque es muy hermosa y importante a la cultura de Barcelona. Y también la expresión en piedra de la fe cristiana y es muy importante a Barcelona porque es el centro de espiritualidad internacional y él trabajaba en esta basílica por 43 años pero él murió pero muchas personas trabajan ahora también. Y la basílica tiene mucha luz y muchos colores y muchos colores y los rayos solares y debido a la luz en la Sagrada Familia la basílica es muy deslumbrante y hermosa y es una expresión de la vida y también tiene muchos colores y muchas personas les gusta la basílica porque es muy interesante y tiene muchos colores y es parte de la cultura en Barcelona. Y la estructura es muy importante también porque tiene las 3 fachadas monumentales, cada representa un acontecimiento especial de la vida de Jesucristo. Y para concluir, el renombrado arquitecto Antoni Gaudí construyó muchos edificios en Barcelona como la Sagrada Familia, pero su mejor trabajo fue la Sagrada Familia. Y muchas personas quieren terminar este proyecto en
en 1226 porque es un gran proyecto. Y tengo algunas consultas para ustedes. Uno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de viajar a otros países? ¿Y qué hizo Antoni construir en Barcelona? Y el tercer es, ¿quieres visitar Barcelona ahora? Adiós.